I masa Cp y delta T. Bueno, creo que habíamos puesto así como dH dt. ¿Vale? Y entonces, si uno pone esta masa aquí, dividiendo de ambos lados por la masa, entonces esto se convierte en una entalpía específica. Sería, por ejemplo, calorías por mol, ya no en términos de masa, sino molares, o en masa, ¿no? En kilogramos. Pues aquí puede ser masa o puede ser mol, depende de cómo queramos esto. Entonces, supongamos que es mol, tendríamos ahí una unidad de entalpía específica, de tal manera que tendríamos algo así, derivada de HI, ya no es la misma que esta H, es igual a Cp de I por la diferencial de T. Esto ustedes lo conocen desde hace muchos años. Por eso les decía, vamos a usar los conocimientos previos que ustedes tienen de termodinámica, de cinética, etcétera. Y bueno, aquí los estamos recuperando rápidamente. Y decíamos que esto lo podemos poner así como diferencial o como una diferencia o como una cantidad algebraica, aunque lo que significa en realidad es una diferencia, porque siempre las propiedades termodinámicas no son absolutas, sino son referidas a un estado a 25 grados, a 0 grados, etcétera, o al estado más abundante. Bueno, de tal manera que si esto lo resolvemos, lo dejamos en términos algebraicos, tenemos que H es igual a Cp por T. HI, en este caso, I es cada una de las especies, HI, entonces es igual a CPI por T. Ven que T no le estamos poniendo un subíndice porque nosotros estamos asumiendo que en este sistema entra todo junto, no entra por un lado los reactivos, por otro lado entran los inertes y por otro lado entran los productos, lo que llega a entrar, y a la salida pues primero sale una, o sea, todo entra revuelto y sale revuelto. Entonces la temperatura es la misma para todos, por eso que no le vamos a poner un subíndice I. Y entonces lo que sí vamos a hacer es que cuando eh, esta HI, así como está, CPI por T, la podríamos utilizar para esta H. Pero para esta H que está aquí, pues le cambiamos la etiqueta y decimos que es HI0, pues sería CP de I por T0. No sé si se alcanza a ver mis garabatos, porque pues a lo lejos pues, ya me mostré, ¿no? Sí se ve, profe. Sí se ve. Perfecto. Bueno, ya me avaló su compañero, ya. Los demás pues tienen que aguantarse. Ahí le preguntan a su compañero si no ven. Bueno, Va. entonces vamos a descomponer este término que está aquí en esto. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, generalmente las H's, las entalpías, no están reportadas para un sistema a cualquier temperatura, sino lo que está reportado es el Cp, que se considera que es constante. Si no hay cambio de fase, ya lo habíamos hablado, consideramos que el Cp es constante. Por ejemplo, el Cp del agua, uno sabe que desde cursos previos que puede tomar con una buena aproximación el valor de una caloría por grado Celsius por gramo, el valor de Cp del agua. Pero si ustedes observan la dependencia un poco más a detalle, pues se dan cuenta de que el valor pues depende de la temperatura. Sube un poco, luego baja, alcanzando su valor máximo como líquido a alrededor de 4 grados Celsius. Por encima de eso baja el Cp, por debajo de eso también, debajo de esa temperatura también el Cp es menor, y entonces pues en realidad es una función, o así lo podríamos ver. Sin embargo, usar un valor constante de una caloría por gramo por grado Celsius, pues es una buena aproximación. Entonces, en ese sentido es que esta Cp la consideramos constante para una sola fase, y de esa manera podemos calcular la entalpía a cualquier temperatura, simplemente multiplicando este valor constante del Cp por la temperatura que queremos, en este caso la temperatura a la entrada del reactor. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo expresamos esta FI0 por HI? Voy a pensar en una reacción modelo, pues para que se entienda la discusión,
sin que eso implique después que estamos limitados a esa única reacción. Voy a pensar una reacción que sea así. A más B, que da R. Y aquí por eso la importancia de que, les comentaba la ocasión anterior, esta R y esta A la usamos mucho para especies químicas que no le damos un nombre específico, como sería un benceno, sería un éter o un ácido, etcétera, etcétera. La usamos mucho para referirnos a producto. Entonces, a veces hay una confusión de si esta R es una especie o es la R de los gases. Por eso es que la R de los gases le pusimos RG. Igual, esta A, pues a veces se confunde con el factor de frecuencia, el de la ley de Arrhenius. Por eso es que a esa A le pusimos un asterisco o le hacemos un distintivo con la finalidad de que no haya o que haya menos confusión de lo posible. Bueno, entonces, si existiera esta reacción, voy a suponer que en la entrada pues tengo todas las especies y le voy a adicionar un inerte que no significa que sea el único que existe, sino que engloba a todo lo demás. Digamos que esta A pues viene con sus inertes, esta B tiene sus inertes y entonces no es uno solo, por supuesto que tiene A, sino son varios, lo mismo B, los juntamos, pero de todos modos pues siguen siendo inertes, los podemos representar como una sola especie, los agrupamos en una sola especie y entonces voy a considerar que a la entrada pues está llegando esta especie A, esta especie B, voy a suponer que tengo algo de producto, de todos modos al final cuando desarrollemos la fórmula general, si no tenemos producto pues le ponemos 0 y listo. Igual los inertes, supongo que tengo inertes, aunque al final no sepa, bueno, si voy a considerar los inertes o no. Entonces esta sumatoria pues quedaría así, FA0 por HA0 más FB0 por HB0, porque decimos que están entrando todos, y también estoy suponiendo que está entrando FR0, porque estamos a la entrada del reactor, por su HR0, y le voy a adicionar el inerte, F, aunque el inerte pues no cambia, nada más para propósitos de señalizar en dónde estoy escribiendo el balance, en qué punto, pues le pongo ese 0. Pues FI0 por HI0. Y en el caso del H, pues HI0 sí va a ser diferente de HI, porque ya dijimos que al cambiar la temperatura, aquí está, pues cambia H. Entonces, sí tiene sentido escribir HI0. Lo que no tiene mucho sentido es escribir FI0, pero lo pongo no porque se vaya a transformar, es un inerte, sino nada más para posicionarlo aquí. Bueno, ya habíamos dicho también que esta HA se puede descomponer, esta HA0, perdón, y esta HB0, etcétera, se puede descomponer en el producto del CP por T. Eso lo vamos a mantener ahí. Y lo mantenemos sin cambio. Entonces, todo esto representa, para esta reacción modelo, representa este término. Luego dice que le vamos a restar lo que sale. ¿Y qué cosa es lo que sale? Pues con relación a A, pues sería FA0, perdón, FA por HA. Acuérdense que HA y FA no le ponemos un subíndice, pero el subíndice está aquí, en la salida. Y hablando de concentración, la concentración es la misma que la de aquí, pero el flujo sí lo medimos aquí. Entonces, como es una sumatoria, ya puse el signo de resta afuera, va a restar todo lo que está aquí. Entonces, más FBHB más FR, que ahora sí ya hay más producto, o ya hay producto, más F del inerte, H del inerte. Entonces, de acuerdo con nuestro balance, que está aquí, con nuestra relación de conservación de calor, pues
entrada menos salida igual a cero. O la entrada es igual a la salida, hablando en términos caloríficos. Bueno, pregunta para que no se me duerman. Guillermo Serrano, a ver si anda por ahí. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto, Guillermo. ¿Alguna pregunta de esta escritura que está aquí? No, hasta el momento no. Hasta el momento. Bueno. ¿Tienes una participación por haberme dado el avión? No, no te preocupes. No. Pero esperemos que todo vaya bien. Bueno, entonces voy a borrar esta parte de acá porque ustedes ya la tienen o ya la entendieron, espero, para utilizar esta parte Me da la impresión, aunque no es así, de que nada más ven esta parte, aunque creo que ven hasta acá. Pero bueno, ya me acostumbré a trabajar en un espacio muy reducido, así es que les sigo así. Bueno, entonces voy a escribir ahora estas H's como una función del CP, pero también estos flujos molares de A, de B, de R y nada más, porque el de I es el mismo, vamos a escribirlos, pues, conforme ustedes ya lo saben. Por ejemplo, recordarán que FA, lo voy a escribir mejor con verde, con negro, con azul. Recordamos que FA lo relacionaban así. FA0, 1 menos XA. Yo le pregunto a Jesús Ángel, si anda por ahí, le pregunto, ¿sí estás ahí? Sí, exacto. Ah, perfecto. ¿Qué es esta XA? Más ¿Perdón? ¿Vale? No lo escuché, perdón. ¿Qué cosa es la XA? El porciento mol de la especie A. Por ciento moldes contenido de la especie A. Necesito a alguien que... tienes participación, pero no... Es el grado de conversión, Es profe. el grado de conversión, profe. Es el grado de conversión, profe. Que no, llegue yo primero, a ver. El grado de conversión, profe. No les haga caso, es el grado de conversión. No le haga caso a él. Hernández Martínez, profe. Miguel González, profe. Muy bien. Grado de conversión. Gracias. Efectivamente, la conversión. Entonces, ¿esto qué cosa es? Eso también es un balance de materia, ¿no? Aquí estoy diciendo que la materia se transformó y bueno, pues aquí ya hay un faltante, pues que es lo que desaparece, por decirlo de alguna forma, porque esto es lo que entra y esto es lo que sale. Entonces, aquí está contenido también lo que se transforma a través del grado de conversión. Entonces, esto que está aquí, pues simplemente se multiplica, se desarrolla y se puede escribir así. Bueno, eso ustedes ya lo saben y bueno, pues qué bueno que lo reafirmaron. Pero ahora yo le pido la participación a alguien más, ahorita lo menciono. Estoy tratando de que participen los que no han podido, ya sea porque no han estado, porque no servía su micrófono o no se les ocurrió la respuesta. Entonces los menciono ya, si no, pues ya alguien más me ayuda. Guillermo Javier, por favor, si anda por ahí. No lo veo. Entonces me voy con Aida Gabriela. Aida Gabriela tampoco está, ¿verdad? No. Pues no la veo, tampoco me llega un mensaje que diga, sí, estoy aquí, pero no puedo. Cristian Osmar. Sí, profe. Bueno, Cristian, ¿cómo escribimos FB con una estructura similar a esta, en donde aparezca la conversión? ¿Me lo puedes decir, por favor? Era el MBA. Ajá. Bueno, pero como FA0. ¿Por? Por el MBA. Ajá. Menos. Ahí no recuerdo. X. No, era B entre A. B entre la relación de coeficientes, ¿no? Sí. Ajá. Por el XA. Por la conversión. Por el grado de conversión. Perfecto. ¿Dónde? Recuerden que esta MBA
pues puede relacionarse de varias formas. Una de ellas es la única que voy a escribir, pero hay más, hay equivalencias, pues sería FB0 sobre FA0. La relación de alimentación de B con respecto de A. Y generalmente, pues cuando A es el reactivo limitante, por supuesto. Bueno, de tal manera que si nosotros multiplicamos, desarrollamos esto que está aquí, como lo hicimos acá, pues nos queda FA0 por FB0 entre FA0, pues nos queda FB0. Y luego, pues, esta relación de coeficientes permanece, B entre A, y que multiplica a FA0 por XA. Entonces, observen que esta FA, así la podemos expresar, esta FB, pues la podemos expresar de esa forma. Ahora, vayámonos con el producto. Ya, digamos, haciendo todo el desarrollo del balance de materia, para FR tendría una estructura como esta. Pero, ¿cuál es la estructura correcta, Eduardo González? Si es que está. A ver, compañero, Mario de Jesús Mejía, por favor. Es FR0 más R sobre A por FA0 por el grado de conversión. A ver, otra vez, por favor, porque te estaba poniendo participación, no es que no te pusiera atención. A ver, por favor, así. Es FR0 Sí. más R sobre A por ser producto por FA0 por el grado de conversión. Exacto. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, y los inertes, pues ya dijimos que esos pues son inertes, precisamente por eso no cambian, o por eso se los denomina inertes, pues porque no se pueden relacionar con la conversión, vaya. Bueno, entonces, con todo esto, pues vamos a sustituir en la sumatoria aquella de los términos de salida que teníamos FA por HA, más FB por HB, más FR por HR, más FI por HI. Entonces nos quedaría así. En lugar de FA, pues quedaría FA0 por HA. Me estoy refiriendo a la salida. La salida que habíamos puesto, la sumatoria de FI por HI, y la habíamos desarrollado como FA por HA, más FB por HB, más FR por HR, más F del inerte por su correspondiente H. Y que eso estaba restando al primer término. Bueno, pero aquí nada más estoy escribiendo lo de la salida sin el signo. Entonces es esta por HA, pero en lugar de escribir esta pongo esta por HA menos esto por HA. Pues esa parte la escribo abajo. Menos FA0 XA por HA. Luego, ¿qué sigue? Pues FB. Pero FB, en lugar de escribirlo así, lo escribo así como FB0 por HB. Estoy hablando de la entalpía a la salida. Menos, por este menos que está aquí, B entre A, FA0 por HB. Estoy hablando de la entalpía de B. Y luego, más FR0 por HR. Más, tengo otra parte que está aquí, R entre A, FA0, XA, HR. Y pues ya nada más le anexo más FI por HR. Perdón, por HI. Profe, en la de no le faltó XA. A ver, ¿no te escuché? En la de B no le faltó XA, grado de conversión. Ah, sí, muchas gracias. Aquí, ¿verdad? Sí. Aquí me faltó el grado de conversión. Muy bien. Pues porque eso proviene de aquí, ¿no? B entre A, FA0 XA por HB. Muy bien, este es el de la salida. Y si recuerdan el de la entrada, pues era como esto,
ahorita lo voy a poner, nada más que decía FA0, HA0, más FB0, HB0. Vaya, aquí eran ceros, incluidos estos dos. Entonces, lo voy a escribir abajo o en algún lado, ahorita lo consolido, y vamos a hacer una simplificación de esos términos, pues para llegar a una expresión, pues a lo mejor larga, pero pues que contenga menos términos que todo esto que está aquí, que lo tenemos que desarrollar para entender qué cosa tenemos que considerar, y al final pues, lo podemos condensar en sumatorias como estaba el inicio. Bueno, déjenme compartirles lo que les prometí. No me acuerdo qué les prometí, pero... les prometí una liga, ¿no? Entonces, se lo voy a poner en el chat. Por ahí dicen que se ve borroso, pero ya alguien me ha dicho que se veía muy bien, entonces ya no sé a quién le creo. Veo algunas respuestas. Casi el chat no lo reviso, pero pues ahorita sí lo estoy revisando para apoyarles esta liga. Y bueno, voy a tratar más adelante de... Es que pues ustedes traten de comprender de que tengo que traer todo mi material. Ahorita les voy a enseñar, se los enseño de una vez aquí con la cámara. Profe, ¿el correo es el institucional? No, el correo es bueno, el que estamos usando ahora. No, pónganle el de Gmail para esta encuesta, este formulario. Entonces vean que aquí, ¿En la fecha ponemos la fecha de hoy? pues de preferencia, ¿no? Porque esa es la asistencia del día de hoy. Sí, pongan la fecha de hoy. Bueno, Okay. Lo demás, el criterio no me pregunten porque si no, perdemos tiempo. Eso vayanlo resolviendo ustedes ahí, antes de las 9:15. Bueno, vean que estoy apoyado en un bote de basura. Bueno, y abajo hay una mesa y un piso, pero pues entonces todo esto lo tengo que yo gestionar y arreglar. Entonces luego pues ver ahí quién vino, estar buscando a quién la asistencia, a quién le falta participar, buscar el chat, hacer estos formularios horribles, darle la clase. Entonces sí, de repente es un poco complicado para mí, o más bien es complicado, pues estar atento a los mensajes que me mandan, al chat, a quién levanta la mano. Entonces les pido un poco su comprensión, o más bien mucha comprensión, pues porque no tenemos las condiciones, ¿vale? Hacemos lo que podemos. Entonces, Gracias, profe. para que no se me desesperen, no se molesten, No, profe, muchas gracias. hacemos lo que podemos, vaya. Bueno, entonces todo esto, si recuerdan, esto es la salida, y entonces le voy a cambiar de signo porque decíamos que era entrada menos salida. Pero lo voy a poner con rojo para que no haya confusión. Pues esto lo cambio a negativo. Esto también lo cambio a negativo. Sobre esto mismo lo hago para que pues se vea que lo único que estoy cambiando pues es el signo. Que es negativo lo vuelvo positivo. También lo cambio a positivo ahora por el signo de afuera. Que es positivo lo cambio a negativo, y entonces ya tenemos el término de la salida, y voy a escribir aquí el término de la entrada, porque teníamos entrada menos salida, ya menos salida ya tiene su signo incorporado. Voy a escribir lo de la entrada y hacemos el resumen de este trabajo. Entonces la entrada era FA0 por HA0 más FB0 por HB0 más, si tenemos producto, pues lo incorporamos ahí. Y los inertes, pues sí tenemos inertes porque aquí ya dijimos que están saliendo inertes. Y dijimos que le ponemos un subíndice 0, aunque pues no lo debería de llevar, pues porque no cambia al su paso por el reactor el flujo. Lo que sí cambia es la concentración, observen. Eso tienen que, sobre todo la concentración molar, hay que tenerlo presente, que sí puede cambiar la concentración, porque pues si se incrementa el número de moles en los productos,
por una expansión, etcétera, o si se reducen, pues cambia la composición, y entonces hablando de composición molar, pues sí cambia. Pero hablando de flujo, no, pues porque se mantiene ahí esa materia, no reacciona, güey. Ahora fíjense bien, voy a agrupar lo que voy a señalar en verde. A lo mejor se va a ver borroso, pero lo voy a enmarcar. Entonces voy a agrupar, por ejemplo, este con este. Y luego lo de D. Y luego R con R. E I con I. Pero estos que están acá, los que están referidos a los flujos a la entrada, sin importar ahorita la H. Porque esta H es a la entrada y esta es a la salida. Lo mismo esta HB es a la entrada y esta es a la salida. Por eso nomás me fijo en el factor común, que es el flujo a la entrada de cada una de las especies, y lo voy a agrupar, y entonces con eso vamos a simplificar un poco esta ecuación. Bueno, entonces voy a hacer un poquito más acá el bote de basura que les comentaba para utilizar esta parte con esta información. Entonces, tomo este que es positivo y este que es negativo, factorizo FA0, y entonces quedaría así, o queda así, FA0 que multiplica a HA0, pongo el positivo primero, porque aquí puse signo positivo, menos HA, ¿vale? Luego, ahora voy con B, más FB0 por HB0 menos HB. ¿Esos qué términos son? Este y este, con el correspondiente signo que está aquí. Y este más, bueno, pues ya es de este. Luego, más, lo pongo acá, más FR0, que multiplica el positivo, que es HR0, menos HR. Y continúo con, entonces ya cumplí con estos. Ahora voy con FI, más, le voy a poner FI 0, pero recuerden que es el mismo, FI 0 y FI. Por HI 0 menos HI. Eso nada más es lo que corresponde a este primer renglón, o más bien a este renglón y a este. Todavía nos falta poner lo que está ahí en la parte intermedia. Ahorita lo vamos a poner, pero bueno, me interesa que si están copiando o si están reflexionando, pues que vean que esto pues proviene de aquí. No estamos haciendo ninguna invención de nada. Ahí está. Y entonces, lo que voy a hacer aquí, para estos términos que están afectados por la conversión, es que, pues observen que todos estos términos, todo este renglón, pues tiene FA0 y XA. FA0 y XA. Además, este tiene A en el denominador, este también lo tiene, y este es el único que no lo tiene. Pero, pues lo voy a poner para que... No, recorto tantito el signo para acá. Entonces le voy a poner el denominador A, pero como no lo tenía, si se lo pongo así nada más, pues estoy violando las leyes de las matemáticas. Es una igualdad. Y pues por supuesto que la ley de la conservación de la materia y casi los cánones, ¿no? Pues que existan. Entonces lo multiplico y lo divido por A, y entonces no estoy realmente alterando la expresión. Y ¿qué observo? Pues que ahora todos los términos tienen FA0XA y esta A, que es el coeficiente del reactivo limitante, como factor común. Y como tal, pues se puede factorizar. Acuérdense que la factorización consiste en descomponer una serie de sumandos como un producto de algunos sumandos y un factor, pues que es el factor común, de preferencia, aunque se puede factorizar otra cosa que no sea el factor común. Bueno, entonces voy a escribir eso. Entonces primero lo pongo así como está, más FA0 XA entre A, que es el factor común,
Y lo que ya no es común, bueno, tomo el primer término, o sea, lo que me sobró del primer término, pues es A por HA. Aquí véanlo, A por HA. Del segundo término, lo que me sobra, que no es común, B por HB. B de coeficiente de la especie B mayúscula, por HB, que es la entalpía de D a la salida del reactor, y menos R por HR. Y entonces ahora sí ya consideré tanto este renglón como este, y cuyo resultado es 0, porque dijimos que eso proviene de, pues de la conservación de calor en el CSTR. Bueno, y entonces los primeros dos renglones de allá los voy a volver a condensar en una sumatoria, porque ya entendí que tiene adentro, que tiene unas diferencias, etcétera. Entonces lo vuelvo a condensar en una sumatoria de la siguiente forma. Digo que estos dos renglones los puedo representar así como la sumatoria de FI0, donde I pues es todo lo que entra. Véanlo aquí. Entra A, entra B, entra R y entra el inerte. Por la diferencia de H's. HI0 menos HI. Todo esto que está aquí, estos dos renglones, ya lo descompusimos, o más bien ya lo condensamos en esta fórmula, en esta sumatoria. Y esto que está aquí, le voy a cambiar el signo, le voy a poner un signo negativo aquí, pero ese signo negativo también lo voy a poner acá porque este es positivo así como está. Entonces, si le pongo aquí un negativo y le pongo otro negativo, menos por menos da lo mismo que tenía al inicio. Pero un menos lo dejo aquí y otro menos lo meto aquí para cambiarle el signo a este que está acá adentro. Entonces nos queda así, menos FA0 por XA sobre A, que multiplica, decíamos que ahora este que es negativo, pues se vuelve positivo por el efecto del otro signo para que se cumpla que menos por menos sea este más que está aquí. Entonces sería R por HR menos A por HA menos B por HB. Acuérdense que aquí no importa el orden, si primero escribimos los negativos y luego los positivos, pues porque es una cuestión de que cumple la propiedad conmutativa. Bueno, hago una pausa y pregunto aquí a Jocelyn, Cintia Jocelyn, si es que anda por ahí, que levante la mano, que me mande un mensaje o que responda si sí está. No veo a nadie. No veo a Cintia. Profesor, ¿podría girar un poquito la cámara para poder copiar lo último que anotó? Es que casi no se ve. Ah, bueno. A ver, voy a mover de la basura. Ahí está bien. Ahí está bien. Okay. Gracias. Interrúmpame para que yo sepa si están viendo bien o no. Porque les decía que pues sí, estamos limitados de infraestructura. Pero pues trato de aprovechar todo el pizarrón, entonces ya se deforma el contenido, ¿no? Cintia, entonces no anduvo por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos con Daniela Cruz, a ver si anda por ahí. Daniela Cruz. Cruz Montoya. Me parece que no. A lo mejor tiene algún problema y sí había confirmado. José Carlos Galicia. Tampoco lo veo por ahí. Sí, aquí estoy, profe. Ah, José Carlos Galicia. José Carlos Sí. Galicia, sí. Perfecto. ¿Alguna duda, José Carlos? No, voy bien hasta ahora. Pero, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Seguro? Sí, voy entendiendo. Nada más, un favor, ¿podría mover su cámara un poquitito más hacia el lado que la movió? Porque no veo el segundo término. Ahí está bien. Ahí está bien. Muy bien. Se está uniendo Montiel.
La acaba de unir. ¿Me puede dar su nombre completo? Me parece que no la tengo registrada. Montiel. Y estaba fallando mi internet, le envié un mensaje, pero soy Galindo Montiel, Alexia. Gracias, Alexia. Pues sí estás aquí, pero... Sí, Bueno, gracias, Alexia. Traten pues, comunicarse entre ustedes. Les digo, yo no tengo forma de grabar las sesiones. Pero bueno, creo que esto pues es fácil de... Ustedes mismos, esto es el problema. Y traten de compartirse la información para que la tengan. Y ya posteriormente les voy a... ya cuando cuando ya tengo el correo suyo ya les compartiré algunas notas, algunos resúmenes de fórmulas. Estas todavía son fórmulas que son prescindibles, digamos así. Pues ya les compartiré las fórmulas finales con las que vamos a trabajar. Es importante todo esto pues para entender que lo que estamos haciendo son balances de energía. O sea, siempre vamos a trabajar en ingeniería todo lo que, bueno, la mayor parte de lo que uno hace para modelar matemáticamente los sistemas, ya sea biológicos, ya sea químicos, ya sea de otros ambientales, de otra naturaleza, pues siempre utilizamos balances de materia, de energía, de momentum, etcétera, de carga, y llegamos a expresiones manipulables, es decir, que se le pueden meter números, se pueden hacer unas simulaciones para ver qué pasaría si uno le pone tal valor de la variable, si uno pone tanta cantidad de reactivos, etcétera. Entonces nos permiten hacer cálculos a priori para que después pues sepamos qué nos va a dar nuestro sistema y ya posteriormente pasemos a un diseño o a una optimización pues ya en una planta o en un equipo experimental. Bueno, no sé si ya si me pueden confirmar que ya terminaron hasta este punto. Ya, profe. ya, profe. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra cosa también es bueno, ya luego les comento tanto. Entonces estamos aquí. Lo que está aquí entre corchetes, R por HR menos A por HA menos B por HB. Recuerden que teníamos una reacción modelo, ya la borré, pero era esta precisamente A de minúscula por A mayúscula, que era el término estequiométrico, el coeficiente estequiométrico por la especie, más B por HB, que daba R por HR. Es decir, aquí está metida la reacción y su entalpía. En otras palabras, esto significa que esta parte que está aquí es precisamente la delta H de reacción, que nada más lo voy a poner así como delta H, pero en este contexto, en el entendido que en este curso, en este contexto, delta H es la delta H de reacción. Es decir, ¿cómo se calcula? Pues así, la entalpía de los productos por su coeficiente estequiométrico, dada la ecuación química balanceada, menos la entalpía de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Obviamente aquí no participan, como pueden ver, los inertes. ¿Por qué? Pues porque entran y salen, en todo caso se restarían, se suman y se restan y se cancelan. Pero ni siquiera hay necesidad de hacer eso, porque pues si no reaccionan, pues para qué los metemos y los sacamos sin ningún provecho. Entonces, ojo, delta H de reacción. Y esto que está aquí también ya habíamos comentado que la H la podíamos calcular como el producto de CP por T. Entonces, podemos escribir HI0 menos HI igual a CPI por T0 menos CPI por T. Vean que CP la mantenemos porque dijimos hace rato, si la fase no cambia, podemos usar un valor promedio de esa CP que tampoco cambia mucho. Pusimos el ejemplo del CP del agua, que uno siempre lo asume, generalmente uno lo asume como 1 con sus unidades respectivas,
aunque esté a 4 grados, o esté a 15, o esté a 89 grados Celsius, siempre cuando está líquido, está una sola fase. Entonces, vamos a asumir que Cp es constante. Ojo, pues obviamente si fuera gas, se cumple algo similar. En el caso del vapor de agua, hablar de la misma sustancia del agua, pero en una fase diferente, pues también su Cp del vapor no cambia apreciablemente a diferentes temperaturas. Entonces, asumimos que como estamos trabajando en una sola fase, esta Cp es la misma, por lo tanto, pues la podemos factorizar, Cpi, que multiplica T0 menos T. Y entonces, esta misma ecuación que acabo de escribir, aquí en este renglón, lo puedo condensar en lo siguiente. Voy a poner la sumatoria de Fi0, Cp de I, o sea, en lugar de esto que está aquí, estoy poniendo esto, y ahora sí pongo T0 menos T. En lugar de poner estas H's, ya lo transformé, ya di la justificación, y esta parte de acá, pues la sigo escribiendo como estaba, hasta aquí, y resumo este corchete, pues como delta H. Entonces, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, es lo mismo de lo de partida. Nada más que, pues hemos ido sustituyendo algunas cantidades como las entalpías, como los flujos, en términos de las conversiones, en términos del Cp, en términos de la temperatura. ¿Y por qué lo hacemos así? Repito, pues porque es más sencillo hacer un cálculo de multiplicar Cp por delta T que tener la H para cada temperatura de cada sustancia química que estamos tratando. Y bueno, otra cosa importante es que aquí ya estamos relacionando el balance de energía con el balance de materia. ¿Dónde lo vemos? Aquí está el balance de materia de alguna forma, está la conversión. Entonces, pero esto es lo mismo que esto, y que esto, y que esta igualdad, y que las igualdades anteriores, donde poníamos lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Bueno, entonces tomo esta fórmula, todavía no he terminado, pero ya vamos en el proceso de terminar. Tomo esta última fórmula, la voy a escribir allá, voy a enfocar la cámara allá, para seguirla trabajando, seguirla refinando, y más adelante les doy la justificación de hacer todo esto. Bueno, todo esto es para entender esta fórmula, pero lo que sigue es precisamente para facilitar los cálculos pues que vamos a hacer ya variando la temperatura en el reactor, en el CSTR. Bueno, entonces enfoco la cámara un poco más acá. Voy a borrar esta parte. Tomo la fórmula que les acabo de comentar. Sí, por favor, si no alcanzan a distinguir algo, me avisan para hacer los ajustes necesarios. Bueno, voy a escribir otra vez la fórmula en la que nos quedamos de ese extremo para tomarla de referencia. Entonces digo que es la sumatoria de los flujos de alimentación, todo lo que entra, inertes, producto, reactivo, por supuesto, todo lo que entre. Si no hay producto, pues le ponemos 0 de producto. E por Cp individual de cada una de las especies. Fíjense que esta diferencia de temperaturas la podemos poner aquí o la podríamos poner fuera de la sumatoria porque es un factor común. ¿Por qué es un factor común? Pues porque dijimos que la temperatura es la misma para todas las especies cuando entran y la misma para todas las especies cuando salen, porque salen revueltas y entran ya mezcladas también las especies. Bueno, entonces así nos queda menos, bueno, esto es lo mismo que ya teníamos allá, menos FA0 por XA sobre A por delta H. Delta H es la delta H de reacción, recuérdenlo, igual a 0. Bueno, ustedes en termodinámica, en sus clases de termodinámica, pues ya me perdí de qué semestre podría ser, pero pues no es lo importante.
en termodinámica decían que esa delta H, esta delta H de reacción, la podían calcular como una delta H de reacción a una condición de referencia más una corrección por temperatura. Esa corrección por temperatura lineal simplemente estaba dada por esto. O sea, delta H de reacción, ya dijimos que es el producto de los coeficientes estequiométricos de los productos por su H, menos el producto de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por su H, a la temperatura que se lleva a cabo la reacción. Pero generalmente pues uno no tiene otra vez esas H's a estas condiciones. Pero lo que sí uno podría tener es a 25 grados Celsius esa reacción, esas H's, y entonces ¿cómo lo lleva uno a la temperatura que está trabajando? Pues con esta corrección. Ojo, delta Cp pues es de reacción. ¿Cómo la calculamos? Para este ejemplo, donde teníamos A más B que da R, delta Cp lo calculamos así. R por el Cp de R menos A por el Cp de A menos B por el Cp de B. O sea, nada más los que participan en la reacción. No ponemos aquí lineante porque otra vez lo pondríamos a la entrada y a la salida, no tiene caso. Pero aparte esta es delta Cp de reacción. Nada más que ya no lo ponemos. Es como esta delta H. Es una entalpía de reacción, pero por ahorrarnos notación y no complicarnos la vida, pues le ponemos delta H nada más. Pero así lo tendríamos que calcular. O así lo vamos a calcular. Para este ejemplo así lo calculamos. Obviamente si en lugar de, si aparte de R hay S, bueno, pues más S por el Cp de S, más W, etcétera, todo lo que haya en cuanto a productos y reactivos. Inertes no los metemos ahí. Entonces podemos corregir o más bien calcular esta delta H teniendo una de referencia. Generalmente esta de referencia, la temperatura es de 25 grados Celsius y la presión es de una atmósfera o de un bar. Eso en las tablas termodinámicas está reportado. Y esta T, pues es la temperatura a la cual trabaja el reactor. Que en el caso de un CCTR, pues inmediatamente que uno mezcla los reactivos, pues cambia la composición, cambia la conversión y cambia la temperatura y ya se queda estable. Entonces sería esa T, es la temperatura en la cual está operando el reactor. ¿Sale? Bueno. Entonces voy a sustituir esto aquí y entonces esta ecuación va a tener la siguiente cara. Y esto que está aquí, para que no me complique la vida, lo voy a poner afuera. De todos modos dijimos que es un factor común. Entonces lo pongo así como T0 menos T. T0 acuérdense que es la de entrada al reactor. CSTR. T es la temperatura a la salida, la temperatura del reactor, la sumatoria de los flujos de alimentación de todo lo que entra por su correspondiente capacidad calorífica, menos FA por XA entre A. A es el coeficiente estequiométrico de la especie limitante. Y aquí pues tendríamos delta HR, esta, la de a 25 grados Celsius, que es un dato generalmente, más delta Cp por T menos TR. Y eso es igual a 0. Os lo pongo porque si no podría haber alguna confusión ahí. Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que lo que ya habíamos dicho antes. Bueno, pero pues ahora vean que estamos observando que esta ecuación contiene por un lado la temperatura, aquí aparece, a la cual trabaja el reactor. La de entrada pues esa la conocemos, pero T generalmente es la que no conocemos, la que no tiene ningún signo. Y XA pues es la relación. Entonces hay una relación aquí en esta ecuación de la conversión y la temperatura en el balance de energía. Y si ustedes recuerdan, en el balance de materia,
teníamos B, que es el volumen de la mezcla de reacción, entre FA0, flujo de la especie clave del reactivo limitante, en otras palabras, era igual a XA entre menos RA. Voy a escribir una RA, una menos RA, perdón, pues de ley de potencias, ¿no? Suponiendo que es nuestra ecuación química es la que pusimos A más B, etcétera, que da R. Entonces, esa RA sería así como una K por CA por CB, elevada a sus órdenes individuales. Pero a su vez esa K, recuerden que es igual a un factor preexponencial por la exponencial de la energía de activación entre entre su R de los gases, sobre T, esa es la K, por CA a la alfa, CB a la beta. Entonces, ¿qué veo aquí? Que también en esta ecuación tengo la temperatura y la conversión. Obviamente aquí también está metida la conversión, pero no se ve. Entonces, tengo aquí dos variables, XA y T, XA y T, y tengo dos ecuaciones. Y entonces, pues, ¿qué es lo que voy a hacer para resolver problemas en donde estén involucrados cambios en la temperatura? Pues resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Sale? Pero siempre es mejor resolver una ecuación que dos ecuaciones. Entonces, una forma de resolver un sistema de ecuaciones, aunque no sea lineal, pues hay muchas formas, ¿no? En el caso de los sistemas lineales, para tomar ese antecedente, tenían la opción de la de suma y resta, ¿se acuerdan? O la de igualación. Decían, pues de ambos lados de espejo Y, y luego como Y es igual a Y, eso no hay nada, tiene que decir, entonces nos quedaba los lados derechos, por ejemplo, de las ecuaciones, y entonces ahí ya nada nos quedaban términos de X, y hacíamos todo un revoltijo para despejar finalmente la X. O el método de sustitución, donde en uno despejábamos X, lo sustituíamos en el otro para dejar todo en términos de Y, etc. Algo así vamos a hacer aquí. De esta ecuación, que es la ecuación de la energía, vamos a despejar la temperatura. Y entonces nos va a quedar en términos de la conversión. Y obviamente de estas cosas que son constantes, ¿no? Aquí me parece que hace esto que conocemos, o asumimos que conocemos, obviamente el coeficiente delta H de reacción a la temperatura de referencia. Entonces vamos a la opción. Mande usted. Una duda, bueno, es que no entiendo la diferencia entre T0, T y TR. O sea, ¿qué se refiere con el sistema? Bueno, perfecto. Qué buenas preguntas, porque estoy casi seguro que había personas que tampoco lo saben qué es, pero no lo han preguntado. T es la temperatura a la cual opera el reactor. ¿Vale? Entonces uno mete una mezcla de reacción y cuando era isotérmico, pues T y T0 eran la misma. Porque es isotérmico, la de la entrada, pues es la misma a la de la salida y en cualquier punto del reactor. Eso era en el pasado, en el curso anterior, vaya. Pero ahora dijimos que cuando uno meta la mezcla de reacción y empiece a reaccionar, dado de que no hay una forma de que transfiera calor el reactor, vamos a suponer que ese es el reactor, ¿no? Afortunadamente aquí tengo café, imaginario porque no tengo nada. Le agrego continuamente le estoy agregando los reactivos, y entonces antes se transfería el calor, entonces se mantenía esto isotérmico. T0 y T eran la misma cosa, pero ahora no, dado que está protegido con asbesto o con lana de vidrio o con algún aislante, entonces al reaccionar, si la reacción es exotérmica, pues va a liberar calor, y ese calor la absorben las especies, y el resultado de eso es que se eleva la temperatura, ¿no? Y entonces esa T final, por ponerlo así, es esta T minúscula, perdón, esta T mayúscula, sin ningún subíndice. Obviamente si se trata de una especie
que consuma calor, entonces pues el sistema se va a enfriar. De todos modos, esa T es esta y esta son la misma. Entonces, T0, la de la entrada. T, la del reactor. TR, ¿qué cosa es TR? TR es la temperatura a la cual está la delta H de reacción. Entonces decía hace rato, generalmente, si no les dice nada, si no se sabe nada, asumimos que TR son 25 grados Celsius. ¿Vale? No sé si, por eso les decía, si recuerdan sus clases de termodinámica, les decían ahí que generalmente esta delta H de reacción está reportada, aunque no se calcule a esa condición, se normaliza para llevarlo a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión o un bar. Ya últimamente se usa más un bar que una atmósfera, porque un bar proviene del sistema internacional, son unidades de presión del sistema internacional de unidades, y una atmósfera no es del sistema internacional de unidades. Entonces, pero aquí no aparece la presión, nada más aparece la temperatura. TR es la temperatura en la cual está esta delta H. Repito, pueden ser 25 grados Celsius, pero no siempre. En el problema les dan a ustedes cuánto vale esta delta H y le dicen a qué temperatura está. Puede ser que sea 25 Celsius, puede ser que sea 80, puede ser que sea 100, etc. Eso ya en el problema se los dirán. Pero en correspondencia con esta delta H es esta TR. No sé si queda clara la duda. Sí, bueno, es que he visto los exámenes y en la delta HR nos los ponen como a 25 grados Celsius, pero luego en el enunciado nos dice que es independiente de la temperatura, la delta HR. Bueno, sí, puede ser eso. Puede decir, te entrego la delta H a 25 porque es lo que está disponible de tablas, pero puede ser que delta CP sea 0 y por esa razón no dependa de la temperatura, porque si esto vale 0, pues aunque hagamos esta corrección, pues da 0, ¿no? Esa es una. Otra es que si esta es pequeña, o más bien si todo esto es pequeño, comparado con esto, pues a veces para no complicarse la situación, la vida, pues uno dice, vamos a quitar esto. Se elimina. De suposiciones anteriores que nos fueron restando, pues, rigurosidad. Pues una más que hagamos, pues a lo mejor todavía es aceptable. Y si ya en el enunciado le dicen que es aceptable, pues uno con gusto lo toma, ¿no? ¿Para qué nos complica uno la vida? Pero si no dicen eso y si delta siempre es diferente de 0, pues entonces sí hay que hacer esta corrección, al menos. Una corrección ya más rigurosa sería que esta delta CP no fuera una constante, porque aquí es una constante, porque dijimos que CP de A, CP de B es constante. Entonces al hacer esta resta, o esta operación, nos queda una constante. Pero recuerden ustedes que CP, estrictamente, pues la forma más sencilla que tiene como una función de la temperatura es un polinomio. Sería alfa más beta por T, más gamma por T cuadrada, más delta por T cúbica, etc. Y entonces, esto en lugar de que sea un número, es una función de la temperatura. Y entonces eso todavía complica más esto que está aquí, porque aquí ya no sería nada más esta T menos esta TR, sino sería un término aquí, una delta de términos aquí, por T, lineal, bueno, por la diferencia de temperatura lineal, otra por la diferencia de temperaturas cuadráticas, otra por la diferencia de temperaturas cúbicas, etc. Entonces eso lo complica más, pero pues si hacemos esto más o menos es algo representativo, es bueno, es más o menos, es aceptable desde el punto de vista de rigurosidad, pero tampoco es tan complejo como para decir que es la razón pura y absoluta, ¿no? Pero sí tenemos que hacer esta corrección. A menos que nos digan que no la hagamos, pues no la hacemos. O si esto vale 0, pues es lógico que todo esto vale 0, ¿no? O incluso, fíjense bien, si esta delta H está a la misma T, pues esta diferencia de temperaturas vale 0, ¿no? Es válido hacer eso, es válido suponerlo, es válido que se tenga esa información a esta T, pero lo más común es que esta T sea diferente que esta. Y lo más común es que TR sea 25 grados Celsius. Si no le dicen nada a cuánto está esta delta H, pues se asume a 25 Celsius. Pero si les dicen, bueno, pues ya no lo tienen que asumir. Ok.
Bueno, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a transformar esta ecuación. Vamos a despejar de aquí la temperatura para que después la podamos sustituir aquí y donde corresponda también. Y entonces ya en lugar de resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, ya nada más resolvemos una sola ecuación. Y el hecho de que aquí despejemos la temperatura y no la conversión es porque la conversión, ¿qué valores toma? Y ahí pido una participación o dos. Aida, no sé si ande por ahí, Aida Gabriela, porque no tengo participaciones de la vez pasada. Creo que tampoco está hoy. No veo mensajes, no veo manitas arriba. Entonces, Guillermo Javier, bueno, ya Ramírez Martínez dijo que nos puede ayudar. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, exacto. Es cuando hablamos de reacciones irreversibles, ojo, irreversibles, los límites de la conversión, pues están entre 0 y 1. Y ahora, para que vean que no soy envidioso de otra participación, bueno, que su compañero no es envidioso, Carla Vianey, ¿sí está Carla por ahí o no? Bueno, hola profesor, sí, aquí estoy. Sí, perfecto, Carla. Oye, ¿me puedes decir en qué intervalo de conversión está una reacción, para una reacción irreversible, cuáles son esos intervalos? ¿Irreversible? Digo, reversible. Entre... Reversible, reacción reversible. Ya dijimos que la irreversible... Entre 0 a 1. Ajá. Ojo, nunca se alcanza el 1, pero digamos que es nuestro límite. Nos podemos acercar a 1 sin alcanzarlo. Pero en el caso de la reversible, ¿cuál es ese intervalo, Carla? Va de... no me acuerdo. No se acuerda. Bueno, también tienes participación, pero no te acuerdas. Entonces hay que estudiar eso. Bueno, le preguntamos entonces a Diego Adrián. A ver si anda por ahí. O ya se escapó. Aquí estoy. Perfecto, Diego. Diego, ¿cuál es el intervalo de conversiones para una reacción química reversible? ¿De 0 a cuánto? Diego. Bueno, ¿alguien que se sepa la respuesta? ¿Equilibrio? Exacto. Entonces ahí me dijo... ¿Quién dijo de equilibrio? Yo, Mario, del 0 al equilibrio. Mario de Jesús Mejía. Muy bien. Mario dice que el intervalo de las conversiones para una reacción reversible, o sea, XA, pertenece a un conjunto cerrado, bueno, más bien semiabierto, 0 de un lado, que también es para el caso de las irreversibles, y en lugar de poner 1 acá, abierto, que sería para las irreversibles, pues ponemos a la conversión de equilibrio, que puede ser muy cercana a 1 o muy cercana a 0. ¿Vale? Punto 8, punto 3, eso depende de la química de la reacción precisamente. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Bueno, todo eso ¿para qué dijimos? Pues porque es más fácil resolver una ecuación para un intervalo de 0 a 1 o de 0 a un valor menor de 1 que un sistema de ecuaciones que por un lado tiene esa restricción de 0 a 1 y por otro lado pues una restricción desde T0 hasta T. T0 es la de entrada, T pues es la de salida y quién sabe cuánto podría ser. Puede ser una delta T de 1 grado o de 100 o de 500. Entonces eso nos complica la existencia. Entonces pues mejor lo dejamos todo en función de la conversión, al fin que la conversión va de 0 a 1 a lo más, porque en estos casos va todavía, está más restringido el intervalo,
Y entonces eso nos permite resolver la ecuación, pues sin meternos en esto, ¿no? Porque aquí ya tenemos una cosa no lineal. ¿Vale? Bueno, entonces borro esta parte que ya no es útil para el propósito de ahora. No sé si ya todos pudieron responder su asistencia, su pequeña encuesta. Alguien que no haya tenido problemas. Entonces decía que eso pues me llega a mi Excel. Algunas preguntas que les hice son para que reflexionen, ¿no? Digan, pues sí, ya no estoy cumpliendo, ¿no? O ya cumplí y pues bueno, pues voy bien, ¿no? Una vez que tengan ya su credencial que yo tenga su cuenta de todos ustedes, porque pues todavía no sucede eso, de su cuenta del IPN a través de OneDrive, les voy a compartir el material que les he prometido, tanto los exámenes previos para su problemario, como algunas notas muy breves, pues para que es lo mismo que está aquí, pero a veces no se alcanza a distinguir, o uno copia una R en lugar de un 3, etcétera. Entonces a lo mejor, o no pudieron venir a una clase y entonces no se perdieron esa parte y no pueden conseguir los apuntes. Entonces a través de OneDrive, pues si tienen ustedes mucho espacio ahí, se los comparto sin ningún problema. Pero pues, Gracias, profe. Necesito también la parte del IPN, ¿no? Suya. Bueno, entonces los que faltan... Profe, pues, disculpe, ay, perdón. Este correo ya se lo envié por la cuenta que usted nos pidió que creáramos. ¿No hay problema entonces? No, sí, digo, pues ya por eso les dije a ustedes ya me enviaron su correo, pues qué bueno, ¿no? Pero si no lo han enviado, pues ya no lo enviaron. No es para que les ponga yo falta ni nada de eso, sino para que reflexionen que me lo tienen que enviar. Es un recordatorio, vaya. Y bueno, pues le incluye ahí la asistencia del día de hoy. Bueno, entonces, pues cumplan con lo que les pedí. Bueno, vamos a despejar, les decía, la temperatura T. ¿Vale? Pero, bueno, pues vamos a hacer nada más algunos pasos antes porque son las 8:38, los voy a dejar a las 8:45, los dejo libres. Entonces, antes de despejar esa T, voy a hacer un pequeño arreglo y ahí le dejo, y la siguiente ya hacemos el ejercicio del despeje, pues porque nos vamos a tardar más de 5 minutos. Bueno, entonces el ejercicio que voy a hacer ahora, antes de despejar la temperatura, es multiplicar esta ecuación de ambos lados, o toda la ecuación, como quiera verse, por A entre F a 0. A, que es el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, o del único reactivo, si así fuera, y F a 0, pues que es su correspondiente flujo a la entrada. Entonces, desarrollándolo, pues multiplico este por este por este, y este por este. Este por este es el más fácil de hacer, ¿no? Entonces, aquí lo pongo. 0. Este por este, bueno, pues cancelo F a 0 y A. Y entonces nos queda simplemente la delta H de reacción a la condición de referencia más delta Cp por T menos Tr. Ya tengo dos términos. Y esto que está acá, voy a poner esta A aquí afuera. Entonces A que multiplica T0 menos T. Lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí o al final. No hay ningún problema. Y aquí, ¿cuál es la modificación? Fíjense bien. Yo tengo aquí Fi0. ¿Qué es Fi0? El flujo de cada una de las especies que entra. No importa si es inerte, si es producto, si es reactivo, todo lo que estoy alimentando al reactor. Y entonces va a quedar dividido por Fa0. Pero, por ejemplo, si fuera aquí FB0, pues quedaría FB0 entre FA0. Pero esto ustedes lo representan con una letra o con una variable. ¿Cuál es esa letra o variable? Alguien que me diga. Ya no le pongo porque está hasta allá. No. M. Entonces, MBA. Y entonces aquí yo tendría, pues, M de I A. Es decir, I, pues es cada especie. Puede ser la misma A. Puede ser que sea
FA0 entre FA0, pues que eso es 1, ¿no? Pero también es la M de A sí misma. Siempre va a valer 1. Pero, pues como generalmente alimento no nada más la especie, sino al menos un inerte, pues aquí tendría el flujo o la relación de flujos de inerte a la especie clave, la especie A, la de B, la de R, etc. Entonces, pues así nos va a quedar ya un poco más simplificado. Y con esta última ecuación, aquí nos quedamos. Esta ecuación de aquí es donde vamos a despejar T, como un caso general. Por supuesto que habrá ocasiones en que el texto del enunciado del problema o delta CP valga 0, y entonces esto ya no cuente, pero eso pues lo vamos a discriminar ya en la fórmula general. Dimos, pues cancelamos esto porque delta CP vale 0, o porque nos dice el enunciado que no lo consideremos. Pero de entrada, si sí se tiene que considerar, de aquí es como nuestra fórmula general. De aquí vamos a despejar la T en función de todo lo demás, principalmente de XA. Aquí me falta la XA, ¿verdad? Esta XA, pues no la estaba considerando, pero pues esa no ha desaparecido. Entonces va a quedar en función de XA. Y esa expresión resultante, ya que hayamos despejado T, ahorita no sabemos cómo va a quedar, pero sí lo vamos a despejar, nos va a quedar una T como una función de XA. Vamos a ver que esto algunas veces se reduce a una expresión lineal, algunas veces no. Bueno, quizás por esa razón, que la más común es una expresión lineal, se le conoce a esta funcionalidad como la línea de operación. Es decir, vamos a despejar de aquí T, la temperatura, a la cual trabaja el reactor, como una función de todo lo demás, principalmente de XA. Eso es la línea de operación, esa es la T. Entonces, todo donde aparezca T, la vamos a reemplazar por F de XA. Y entonces ahí es donde decía que esto lo sustituimos en el balance de materia. Ya nada más todo dependería de la conversión, que está normalizada de 0 a 1 o de 0 a la de equilibrio, que es menor que 1. Y resolvemos el problema para hallar temperaturas, para hallar volúmenes, para hallar conversiones, para hallar cosas que vienen en los problemas típicos, pues, de esta primera unidad de esta materia. Bueno, ¿dudas antes de despedirnos? ¿Lo del formulario cómo era, profe? ¿Lo de qué, perdón? El formulario que pidió. No nos pedí ningún formulario. Ustedes van a tener un formulario más adelante, pues porque con los exámenes sabemos que es por tiempo. Entonces, pues yo les doy el examen y ustedes pues lo resuelven. Entonces, pero ya que lleguemos a las fórmulas que no hemos llegado aún, pues lo condensan y lo tienen ahí a la mano para cuando tengan problemas o examen, pues ya no anden buscando en sus notas o alguien que les pase el apunte. Ese es para ustedes. Y claro que lo pueden usar, incluso en buenos tiempos, cuando es presencial, pues yo les dejo usar formulario. Porque la idea no es hacer álgebra aquí, sino que entiendan, que interpreten esas ecuaciones y por supuesto que las apliquen adecuadamente y que reporten pues con un número adecuado de cifras decimales, que también nos pondremos de acuerdo en eso. Bueno, pues... Vale. Bueno, es que me refería al formulario que mandó de Google. Pues ya nada más hay que darle terminar o enviar y listo, ¿no? Ok. Sí, ya no, terminen de llenar los campos y al final creo que viene un botón que es enviar. Entonces, hasta las 9:15 les tomo en consideración su asistencia del día de hoy. Acuérdense que la asistencia no es determinante, pero yo necesito informar. Entonces digo, aquí está la evidencia de que los alumnos me enviaron su formulario, porque si no van a decir, pues tienes un desastre con tu grupo, a todos les vas a poner 10, o ya te arreglaste con ellos, ¿cómo va a ser? Pues la única forma de cómo es, pues esto, ¿no? Yo les doy un problema y ustedes me dan la solución, ese es el precio. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 7 también, a las 7:05. Conéctense, por favor, para seguir trabajando en la materia. ¿Vale? No les de acuerdo, dejo tarea. profe, gracias. Reflexionar. Gracias a todos.
Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, se cuiden.